Con apoyo en el turno de oradores, hará uso de la palabra el diputado Abel Valle Castillo. Con su permiso, señor presidente, diputadas y diputados, medios de comunicación, señoras y señores, agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia, del licenciado Eduardo Valiente Hernández, Comisionado de Seguridad Ciudadana, y demás invitados. La seguridad pública debería ser, sin duda, uno de los temas más importantes de atención para este gobierno, pues las cifras sobre los índices delictivos en nuestro estado nos hacen ver que existen grandes fallas en el combate a la delincuencia. Los discursos, las imágenes que vemos, escuchamos y leemos a diario en los medios de comunicación son solo una pequeña muestra de la realidad. Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es el mejor reflejo de la gravedad de este problema. Mientras las autoridades se encargan de darnos una versión unilateral del problema a través de cifras oficiales, instituciones reconocidas encargadas de generar estadísticas al respecto contrastan a las cifras del gobierno federal y del Estado de México. Para ello, una muestra: la encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública sobre los delitos ocurridos muestran un comportamiento creciente. La hipótesis de esta encuesta sugiere que existe una discrepancia que deriva de las averiguaciones previas iniciadas, que han disminuido por otras causas distintas a la supuesta reducción de los delitos del fuero común atendidos por el sistema de justicia en nuestro estado. Debido al comportamiento de estos dos elementos, en general, no se puede afirmar que exista una disminución real de los niveles de incidencia delictiva en el Estado de México, pues más bien se trata, por decir lo menos, de una baja tanto en la denuncia como en el inicio de las averiguaciones previas. Esta misma encuesta nos señala que algunas de las situaciones por las cuales las víctimas no acuden al Ministerio Público son por miedo a que los extorsionen, pérdida de tiempo, trámites largos y difíciles, desconfianza de la autoridad y por la actitud hostil de la misma autoridad. Diputadas y diputados, si para las autoridades no es grave, creo que los ciudadanos viven realidades distintas, ya que en el Estado de México se han incrementado los delitos de mayor incidencia, pues el robo en la calle, en el transporte público, la extorsión, la violación, los feminicidios, el secuestro son causas de temor a diario para los mexiquenses, de tal manera que no podemos estar de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Procuraduría de Justicia del Estado de México, cuando nos dicen que el número de casos de incidencia delictiva de enero a agosto del presente año es de 136.621 casos, dato nada menor. Sin embargo, con la consideración anterior, nos hace ver que el dato es tan solo una referencia y que el problema es aún más grave. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad exigir que las dependencias encargadas de la seguridad pública cumplan con su deber, tomando las medidas y acciones pertinentes para salvaguardar los derechos de miles de ciudadanos que no son atendidos y por ende los delitos se mantienen en absoluta impunidad. Otro elemento a considerar es el referente a los casos de extorsión por parte de los cuerpos policíacos municipales y estatales, ya que a diario y por todos lados se llevan a cabo retenes con revisiones improcedentes, facultades extraoficiales, criterios unilaterales e interpretaciones de la ley a modo de los elementos de seguridad pública y tránsito.
Esto ha ocasionado que los ciudadanos tengan una antipatía real y fundada hacia estos cuerpos policíacos, pues no se han ganado el respeto y la confianza que deben infundir a la ciudadanía. Si bien es cierto que estoy pidiendo que las autoridades pongan en práctica medidas y acciones contra la delincuencia, estas deben de llevarse a cabo salvaguardando los derechos y las garantías de los ciudadanos, sin violentar lo que establecen los artículos 10, 11, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque en los últimos años en nuestro estado hemos sido testigos que se llevan a cabo los retenes ya mencionados, además de puestos de seguridad policíacos y militares con la práctica de revisar los vehículos. Pero resulta que a los que más detienen son a los vehículos de modelos muy atrasados y de los ciudadanos que comercializan desperdicios industriales, frutas y legumbres, o a campesinos que transportan sus productos con la única finalidad de extorsionarlos, pues ellos de ningún modo son delincuentes. Pero la mayoría de las veces, por desconocimiento de los artículos ya mencionados, donde están protegidos sus derechos y garantías, les impiden exigir a las autoridades fundamentar la razón de su detención mediante un documento administrativo u orden expresa que justifique estos actos. Y por otro lado, los elementos de la policía nunca presentan ningún documento o alguna orden de sus superiores, de tal manera que se violan los derechos fundamentales de los ciudadanos. En virtud de lo anterior, le solicito al ciudadano comisionado de Seguridad Ciudadana, instruya, ordene y exija a los elementos policíacos que se conduzcan de acuerdo a lo que ordena la Ley de Seguridad del Estado de México en su artículo 10, inciso B, fracción primera, en donde se especifica conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto de los derechos humanos y garantías reconocidas en la Constitución Federal, además de la fracción cuarta del mismo inciso B, que a la letra dice abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables. Asimismo, del artículo 122 del Reglamento de Tránsito del Estado de México, que establece que únicamente en caso de flagrante infracción a las disposiciones de este reglamento, los agentes de tránsito podrán detener la marcha de un vehículo y exigir a su conductor la exhibición de su licencia o permiso para conducir vehículos y la tarjeta de identificación personal para operadores del transporte público expedido por la Secretaría del Transporte, así como de la tarjeta o el permiso provisional que ampare la circulación de la unidad. Consecuentemente, la sola revisión de documentos no será motivo para detener el tránsito de un vehículo. Para terminar esta intervención, diputado presidente, debo mencionar que la organización México Unido contra la Delincuencia menciona que el Estado de México es una de las entidades donde se presentan mayores niveles de impunidad, corrupción y delincuencia. De acuerdo con los datos de esta organización, las zonas más conflictivas son las del oriente del Estado de México, el Valle de Toluca, las zonas del sur, y los mayores índices de inseguridad se encuentran en Ecatepec, Cuautitlán Izcalli y Nezahualcóyotl. Según el INEGI, el Estado de México es de las principales entidades donde se da la desaparición de menores, y las denuncias en las redes sociales son indicativo de la gravedad de un problema que las autoridades de la seguridad ciudadana desestiman, a pesar que organismos no gubernamentales aseguran que al menos se presentan 10 casos por día, lo que contrasta con lo que se informa oficialmente. De igual forma, el INEGI publica que la percepción de inseguridad de las empresas a nivel estatal ubican al Estado de México en segundo lugar a nivel nacional, superado únicamente por el Estado de Morelos.
Señores funcionarios, la seguridad es el elemento fundamental de convivencia y bienestar de la sociedad. Démosle a la ciudadanía la certeza de que las estrategias en materia de seguridad serán implementadas de manera eficiente y eficaz. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, compañero.